Bueno, pues aquí estamos empezando a transmitir desde el Centro de Entrenamiento Psicológico Infantil en Matamoros, con una interesante entrevista con el neurólogo pediatra, el doctor Carlos Aguirre. Estamos en CEPI preocupados por las cuestiones del diagnóstico en los niños con autismo. Realmente nos preocupa cuando nos llegan niños de 4 o 5 años que apenas se les va a hacer el diagnóstico, y eso generalmente significa que se ha perdido tiempo en cuanto a la recepción de una terapia adecuada. Y entonces estamos en el punto de de diagnosticar, o por lo menos tener un acercamiento muy serio a los síntomas que tiene el niño muy pequeño. De eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que ya se están conectando con nosotros. Vamos a dar inicio, y déjenme presentarme para quien no me conozca. Yo soy la doctora Carmen Rodríguez, actualmente directora del Centro de Entrenamiento Psicológico Infantil CEPI de Matamoros. Soy pediatra, estoy a sus órdenes. Y nos acompaña una persona a quien yo admiro muchísimo, a quien respeto muchísimo, neurólogo pediatra. Él es maestro en la Cátedra de Neuropediatría en el Tecnológico de Monterrey, conferencista nacional e internacional con el tema del autismo. Es un experto en este tema y tiene múltiples publicaciones por sus trabajos de investigación al respecto. Y bueno, pues buenas tardes, doctor Carlos Aguirre, gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí, el tema para mí, Carlos, es muy interesante, porque me apasiona la idea de poder hacer un diagnóstico muy temprano de autismo, o por lo menos detectar los síntomas que nos van avisando que se va a abrir un autismo, y entonces poder dar una terapia muy temprana y tal vez cambiar el diagnóstico. Pero ya tú nos irás diciendo un poquito más sobre este tema. Pues empezaremos ahora sí que por el principio. ¿Qué nos puedes decir, doctor Aguirre, sobre qué es el autismo desde el punto de vista neurológico? Uh-huh. Permíteme tantito, Carlos, creo que no se escucha tu voz. A ver, haz una prueba de sonido, y aquí me están monitorizando. Tienes déjame quitar esto. Permíteme tantito, a lo mejor tengo que quitarme los audífonos, permíteme. Sí, creo que sí. Ok. A ver, ¿cómo estamos ahí? Déjame ver si ya nos escuchan bien. Espérame tantito. A ver, un momentito, Carlos, porque ahora soy yo quien no te escucha. A ver, habla un poquito. Sí, ¿se escucha?
Espera, sigue. Estamos haciendo la prueba del sonido, algo pasó aquí. ¿Puedes decir algo para ver si se está escuchando, por favor? Ok. Se escucha muy lejos. Déjame ver. ¿Qué más puedo hacer? Así es. ¿Tienes el volumen de tu... Ok. Ok, déjame ver qué más. Permíteme tantito. Ok. Una disculpa a quienes están conectados. Esto es cuestión técnica que de repente... No tienes audífonos puestos, ¿verdad, Carlos? No tiene puestos. Ay, qué pena. Déjame ver qué más podemos hacer. A ver, ¿tu volumen ya está al máximo, Carlos? Ok. Sí. Déjame ver qué otra cosa puede haber. Permíteme tantito. Alguien dice que entre y salga. Alguien dice que es la plataforma que él entre y salga otra vez. Alguien dice no, pero tengo que desconectar todo, no puedo entrar así. Él, tú no. Ahí está ya. A ver, ahí te escucho bien. Déjame verificar que las personas en línea nos estén escuchando. Déjame ver. Bueno, ahora sí, ¿puedes decir 1, 2, 3? Buenas tardes a todos los que me están escuchando. Díganos si me están escuchando bien, en volumen, si entienden lo que estoy diciendo, por favor. Ahorita déjame ver que nos contesten. ¿Qué dicen? Ya, lo logramos. ¿Y qué era? Estamos aprendiendo. No sé. Lo bueno que, nos dio tiempo a que llegara un poquito más de personas a la audiencia. Una disculpa, estas cosas pues realmente quedan a veces fuera de nuestro control y es muy penoso. A mí me da mucha pena y me estresa esto muchísimo, la verdad. Entonces vamos ahora sí que a empezar. Con nosotros el doctor Carlos Aguirre Velázquez, neurólogo pediatra, maestro catedrático de neuropediatría en el Tecnológico de Monterrey, conferencista nacional e internacional. Él es un experto en el tema del autismo, ha publicado varios trabajos de investigación personal, entonces lo consideramos realmente un experto en este tema. Y la primera pregunta que estábamos planteando es que nos dijera neurológicamente qué es el autismo. Bien, muchas gracias y bienvenidos a todos a esta plática. Pues mira, desde el punto de vista neurológico, para nosotros el trastorno del espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Y comentábamos que el neurodesarrollo es un proceso que se inicia desde la vida fetal, tiene varias etapas y que realmente pues no termina. Ya que si definimos el neurodesarrollo como la adquisición progresiva de habilidades, pues entonces ya se ha demostrado que podemos desarrollar nuevas habilidades aún en la tercera edad. Sin embargo, hay algunos momentos del desarrollo infantil que llamamos nosotros críticos o ventanas críticas del desarrollo, donde se dan ciertos procesos muy importantes y que pueden definir el curso posterior del desarrollo, si va a estar por una vía normal o por una vía atípica, ¿no? Entonces, en el caso del trastorno del espectro del autismo, nos encontramos con una alteración de esta
adquisición de habilidades que afecta principalmente a lo más básico, son las habilidades de comunicación y las habilidades sociales. Y algunas otras características que se pueden agregar, ¿no? Como ciertas conductas atípicas o repetitivas, problemas de regulación emocional, del sueño, etcétera, ¿no? Pero el centro, la base de este trastorno es la dificultad en adquirir las habilidades sociales y de comunicación básicas. Así es, que son indispensables para que el niño se integre socialmente con sus pares y pueda desarrollarse. Yo tengo la impresión personal de que el autismo ha aumentado, y desde mi punto de vista es que ha aumentado mucho, pero no sé cuál es su opinión, doctor. Sí, en países donde se han hecho estudios epidemiológicos grandes con seguimiento de muchos años, ¿verdad? Como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ¿verdad? Todos ellos encuentran que la prevalencia del autismo va aumentando, ¿verdad? Y se habla de que ahorita en Estados Unidos, más o menos la prevalencia es 1 de cada 59 niños, ¿verdad? Y esta prevalencia aumentada se duplicó en los últimos 10 años, ¿ok? Acá en México, el único estudio epidemiológico que tenemos es muy viejito y nos habla de una prevalencia de 1 en 115, ¿sí? No está actualizado, pero yo siento por la experiencia, ¿verdad?, en la clínica de consulta diaria, ¿verdad?, que debemos estar más o menos en un nivel muy cercano al de Estados Unidos. Entonces sí ha aumentado. Primero se pensaba que era por la detección, ¿verdad?, que se hacía el diagnóstico, digamos, más tempranamente, ¿no? Sí. No, ya se ha visto que no es ese factor únicamente, sino que realmente está aumentando el número de casos. Y sí, pues eso no deja de ser preocupante. Esto significaría 1 en 59 como un niño en cada 2 grupos escolares, por ejemplo, más o menos, si fueran como de 30 niños. Sí, es una cifra bastante significativa. Bueno, ¿y por qué es importante detectarlo tempranamente? Así es. Mira, las investigaciones que se han hecho en el cerebro funcional, ¿verdad?, en el que se ha podido ver en vivo cómo el cerebro procesa la información auditiva, la información visual, las caras, cómo se generan las palabras. Se ha visto que en los niños con trastorno del espectro del autismo, ese procesamiento es diferente. O sea, la información va a áreas distintas y se conecta con áreas diferentes a lo que es el desarrollo típico. Entonces tenemos, por un lado, un problema de baja conectividad entre las áreas muy especializadas del cerebro que nos dan las habilidades de la comunicación y del lenguaje, que son pues de las habilidades más complejas que tiene el ser humano, ¿verdad? Entonces hay una pobre interconexión, y por otro lado algunas zonas tienen una hiperconectividad, ¿ok? Entonces es una situación, por eso tanta variante en cuanto a los síntomas o las características, de que podemos decir que prácticamente cada niño con trastorno del espectro del autismo es diferente. Así como cada niño típico es diferente, también cada niño con trastorno del espectro es diferente. Así es. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Te mencionaba que hay periodos críticos del desarrollo, ¿verdad?, donde el estímulo que recibe el bebé es como un trampolín para las neuronas para que se vayan conectando y desarrollen una función, ¿sí? Entonces, esto sucede generalmente en el primer año de vida
y luego alrededor de los 2 años de vida, donde es un crecimiento exponencial de esas conexiones y del desarrollo de las habilidades, ¿no?, de comunicación. Entonces, la importancia de esto es de que si vemos que en un niño pequeño el neurodesarrollo empieza a desviarse de lo normal, podemos hacer modificaciones a la estimulación que damos para que tome nuevamente el camino deseado, o que se vaya, como quien dice, reconectando los sistemas de la comunicación. Y esto ocurre antes del año, los primeros meses de vida. ¿Por qué lo digo? Porque mira, por ejemplo, se ha demostrado que los bebés recién nacidos, ¿verdad?, reconocen la voz de la mamá. Se ha demostrado que los bebés recién nacidos tratan de imitar los movimientos de la boca cuando les hablamos cercanamente. Entonces quiere decir que ya ese cerebrito, desde un recién nacido, ya está empezando a conectar la visión con la audición y con los movimientos de la boca, ¿sí? Entonces es bien importante que le hablemos de cerca, que nos escuche, que le platiquemos, que le cantemos, todo lo que sea estimulación auditiva, visual, cara a cara, va a ser un estímulo para que se vayan haciendo esos circuitos de comunicación. Okay. Ahí estamos hablando de niños muy pequeños. Sí. Aquí entonces, ¿cuál sería el campo? ¿A qué le llamaríamos una detección realmente temprana? Ok, buena pregunta. Cuando yo empecé mi especialidad de neuropediatría, andábamos diagnosticando a los niños con autismo más o menos como a los 5 o 6 años. Es decir, cuando ya ese niño no habló, que ya le dieron años de tiempo para ver si hablaba, terapias, etcétera, no habló y no puede integrarse a la escuela, ¿verdad? Entonces cuando los mandaban a consulta de neurología, y es cuando hacíamos el diagnóstico de autismo. Luego esto fue cambiando. Estamos hablando de hace 30 años que empecé a ver niños con autismo. Luego esto fue cambiando a más o menos a la edad de los 3 a los 4 años, en que decíamos ya, un niño de 3 años y es un niño que platica, te contesta preguntas, te dice cómo le fue en el kinder, ¿verdad? Que junta 2 o 3 palabritas, que tiene un vocabulario más de 30 o 40 palabras fácilmente, que responde a su nombre, etc. Entonces decíamos, bueno, es una buena edad si lo detectamos a los 3 años, cuando no desarrolla bien su lenguaje. Pero a medida que avanzó la investigación, se empezó a ver que ya había signos del problema desde antes del desarrollo del lenguaje. O sea, si el niño a los 9 meses empieza a decir pa, ma, sus primeras vocalizaciones, para esa edad de 9 meses, el niño ya tiene un comportamiento social ya bastante desarrollado. Y en el caso del autismo, eso no era normal. O si iba normal, se detuvo o incluso se perdió. ¿Qué quiero decir con comportamiento social? Mirar a los ojos, ir, responder a su nombre, seguir señales, ¿verdad? Reconocer a su mamá, a sus padres de extraños, todo ese tipo de habilidades ya traían un problema, que a veces son cosas muy sutiles, ¿verdad? Y luego ya resulta que al año y medio, 2 años, todavía no dice papá, mamá, ¿verdad? Pero ya esa etapa, ya es cuando empezaría el lenguaje, ¿verdad? Pero ya se nos pasaron meses en que el niño ya nos daba algunos signos de problemas de desarrollo social. Entonces, como que primero, hace 30 años, el aislamiento era lo que llamaba mucho la atención. El niño encerrado en sí mismo, ¿no? Luego pasan varias décadas y luego el lenguaje, la falta de lenguaje era lo que llamaba más la atención.
Pero ahora ya vamos en lo otro, en el desarrollo social de las primeras habilidades sociales, ¿verdad? Ok, entonces, ustedes mencionó 9 meses. Entonces, Sí. vamos a esa podría ser la edad en que podríamos considerar que podemos hacer la detección temprana a los 9 meses, o aún hay oportunidad de hacerlo antes de los 9 meses. Sí, sí hay oportunidad de hacerlo antes de los 9 meses, pero sería un caso muy extremo de autismo. O sea, un niño que de plano no mira nada, no hay ningún contacto a los ojos, ¿verdad? Que su cara está inexpresiva, que tiene movimientos repetitivos, constantes, ¿verdad? Obviamente que no balbucea. Sí, sería un caso muy extremo. Pero los 9 meses, que es cuando empieza el lenguaje, ¿verdad? Se consideraría un buen momento, porque a partir de ahí podemos empezar a trabajar para que haya una mejor conectividad en la cuestión verbal y del lenguaje. ¿Ok? Entonces tendría que dejarse atrás eso de que espérate, está chiquito, va a crecer, tu hermano o el tío o el primo no habló hasta los 4 años, y entonces las mamás pues esperan, los papás esperan. Entonces es una conducta que debe de erradicarse. Sí, definitivamente. O sea, lo que llamamos los momentos o hitos del desarrollo tienen una edad mínima en que se presenta la habilidad, una edad promedio y una edad máxima, ¿verdad? Entonces, cualquier niño que se sale de la edad máxima para desarrollar una habilidad, ya hay que ponerle atención y hay que empezar a trabajar. Ahora, no todos los niños, obviamente, que no hablen, digamos, a los 11 meses o 12 meses van a tener autismo, claro, porque también hay trastornos del lenguaje. Pero si ese niño tiene problemas de la comunicación social y aparte no habla, ya la posibilidad de que se trate de un autismo es bastante alta. Pues en ese punto les comparto a quienes nos están conectados con nosotros en este momento que en CEPI estamos haciendo una campaña de detección temprana de autismo. Entonces lo hacemos en niños menores de 18 meses. Es un proceso de observación, de evaluación, lo hace nuestra evaluadora, la licenciada Marta, y podemos con bastante certeza decirles si el niño tiene o no algunos signos de alarma. Y lo bueno es que se puede intervenir, pero ya eso lo dejo para más adelantito. Entonces, ¿cómo se va a tratar el autismo? Si se detecta en un niño muy pequeño, ¿cómo se trata, doctor? Sí, bueno, desde el punto de vista neurológico, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, es definir si es lo que nosotros llamamos un autismo sindromático o no sindromático. ¿Qué quiere decir sindromático? Que si hay evidencia de una causa genética que se puede detectar por observación o por algún estudio o estudios genéticos, ¿verdad? O, por ejemplo, también tenemos niños que tuvieron problemas perinatales, que nacieron muy prematuros, ¿verdad? Y entonces eso los consideramos también como sindromáticos, no genéticos, pero sí relacionados con un problema de nacimiento. Y luego están los niños que tienen el autismo no sindromático, es decir, de que todos sus antecedentes son normales, sus estudios, si se les hace neurológicos, son normales también, ¿verdad? Pero tienen el trastorno, aunque todos los estudios hayan salido bien. ¿Ok? Eso es lo primero que hacemos, ¿no? Y luego, pues tratamos de apoyar el neurodesarrollo. Básicamente, pues tenemos poquitos recursos, ¿verdad? Uno de ellos es el omega 3, ¿verdad? El omega 3 es, pues ácido graso de origen del pescado, aunque no es lo único, ¿verdad? Tiene propiedades
uno, de estabilizar las membranas, las paredes de las células, ¿sí? Hace que la pared celular esté más estable, ¿sí? Ayuda a los procesos de maduración en cuanto a la mielinización, cómo se van conectando las neuronas unas con otras, y tiene otras propiedades que son antiinflamatorias, ¿verdad? Y diríamos, bueno, ¿por qué sirve un antiinflamatorio, digamos, en el trastorno, no? Porque se ha visto que en estos cerebritos, en muchos de ellos, hay inflamación crónica, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado eso. Hay inflamación crónica en el cerebro, no sabemos exactamente el motivo, pero entonces el uso del omega 3 también puede ayudar con esa parte de inflamación y mejorar las condiciones de funcionamiento, ¿verdad? No hay un medicamento específico para el autismo, no hay un medicamento que, digamos, con esto el niño ya va a hablar, ¿verdad? Sino es una serie de cosas que le podemos ir dando para que hagan sinergia y ese desarrollo se vaya mejorando, ¿no? Los omega 3, más la estimulación de los padres, por parte de los padres y las terapias, ¿verdad? Ahorita nos preocupa mucho en esta era de informática que se ha reducido bastante el tiempo en que los padres, las mamás y los papás hablan con los bebés. O sea, los ponen a jugar, pero no juegan con ellos, no interactúan con ellos, ¿verdad? Y una de las recomendaciones que hacen en el Centro Mind de autismo, número 1, es que siempre que estés con el bebé le estés hablando. O sea, aunque sabemos que no va a comprender, mira, esta es una computadora, mira la laptop, mira cómo se ve el foquito, y el bebé ahí está viendo, obviamente no va a entender lo que es una laptop, pero el recibir la información y estar viendo el objeto al mismo tiempo y viéndote a ti, cómo mueves la boca, cómo te diriges tu vista, todo eso estimula para que se vayan desarrollando las habilidades sociales. Entonces, tal vez lo que hacían nuestros padres en otras épocas y las abuelitas, ¿verdad? Que se la pasaban platicando con los niños, contándoles cuentos, cancioncitas, en el regazo. Todo eso era una estimulación fabulosa, ¿verdad? Para el lenguaje. Y mucho de eso lo hemos perdido, en parte por la vida acelerada que llevamos, ¿verdad? En esta sociedad, y en parte por la tecnología. Está supliendo esos tiempos de exposición. Y ahora, pues yo lo veo, ¿verdad? Incluso aquí en las consultas, ¿verdad? Viene el niño con su celular y la mamá con su celular y el papá con su celular. Y están en la sala de espera y cada uno está con su celular. Incluso entran aquí a la consulta y muchas veces el papá está viendo el celular mientras consultamos, ¿verdad? No nos pone atención, menos al niño, ¿verdad? Y el teléfono celular o las iPad son como nanas, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que esto dañe al cerebro, pero no es bueno para un desarrollo armónico de la socialización y el lenguaje. Muchas veces el adulto se siente orgulloso de que el niño es muy hábil para manejar un celular, por ejemplo, y puede estar ahí mucho tiempo. Sin embargo, ese tiempo es tiempo que se pierde de socializar, tiempo que se pierde para ejercitar la habilidad de comunicación y la habilidad del lenguaje y el juego recíproco, que es lo que le toca aprender a ese niño en esa edad. Es correcto. Efectivamente, el celular y las tecnologías, pues si uno las practica, nosotros mismos, ¿verdad? Si las practicamos, pues desarrollamos cierto tipo de habilidades, digamos, tecnológicas. ¿Okay? Poder coordinar el movimiento del mouse con la flechita, ¿verdad? En la pantalla requiere una habilidad visoperceptual, visomotora, pero no nada que tenga que ver con lo social o el lenguaje.
Y algunos papás también se defienden un poquito y me dicen, no, es que le pongo programas educativos, ¿verdad? Pero el monito, la caricatura bidimensional nunca va a suplantar la estimulación tridimensional, ¿verdad? Y si le agregamos tiempo, pues ya sería de 4 dimensiones a ese cerebro, ¿verdad? Es mucho más rico estarle hablando al niño que un monito le esté hablando y enseñando cómo se dice la gallina, el pollito, ¿ok? No es la causa del autismo, pero no nos ayuda en cuanto al neurodesarrollo. Sí, así es. Menos en los niños con trastorno del espectro. Así es. ¿Verdad? Menos. Sí. En los niños pequeños no es fácil identificar los datos, los signos de alarma o los focos rojos de trastorno del neurodesarrollo orientados hacia el autismo. O sea, no es fácil. Se requieren ojos entrenados, capacitados, y de alguna manera también se requiere cierto grado de sospecha de los padres, que los padres, o sea, no saben qué está pasando, pero sienten que algo no está del todo bien. Yo les digo a los papás que esa sensación es muy válida. Si algo no está del todo bien, hay que ir un paso más adelante. ¿Hay alguna recomendación especial para los hermanos menores de un niño con autismo o para una mamá que tiene un niño con autismo y se quiere embarazar? Correcto. Bueno, sí hemos visto familias que han tenido varios hermanitos con autismo. También hemos visto autismo en cuates, autismo en gemelos idénticos, ¿verdad? Hay cierta influencia genética, definitivamente, pero no es un tipo de herencia, digamos, autosómica dominante, ¿verdad? En el que ya sabemos que el riesgo es de un 50%, ¿no? Si tienes un niño con una enfermedad autosómica dominante, tienes un riesgo que es como lanzar una moneda, 50% que se repita o que no se repita, ¿no? En los tipos de herencia que se llaman no dominantes, el riesgo es del 25%, o sea, de un cuarto, ¿verdad? Pero en el caso del autismo, sobre todo cuando es autismo no sindrómico, o sea, cuando no se debe a una enfermedad genética ya de por sí, el riesgo es bajísimo, ¿verdad? De manera de que, pues no es un consejo genético así, no vuelva a tener niños, ¿verdad? No es tal, ¿verdad? Sí existen un poquito más de riesgo que en la población general, pero no se da un consejo de que se limite, ¿verdad? A menos de que tengamos un autismo sindrómico, ¿no? Por ejemplo, fragilidad del cromosoma X, ¿verdad? Es una alteración genética que su manera de pasar de generación en generación es muy alta, y entonces sí se pueden tener varios niños, sobre todo son varones, 3, 4 varones con el mismo problema de fragilidad del X y que tienen muchas características del autismo, ¿ok? Y así hay varias enfermedades que tienen ese componente genético. Entonces, si excluimos eso, el riesgo de que un hermanito nuevo tenga autismo es muy bajo. Eso es más bajo. Eso es tranquilizante. ¿Valdría la pena de cualquier manera como que tengan una revisión periódica o algo así los hermanitos de niños con TEA? Igual, o sea, checar su neurodesarrollo. Lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos que ver, a ver, a qué edad fijó la vista, se sonrió, respondió a su nombre. Ahorita decías de los signos tempranos, ¿verdad? Que no es fácil detectarlo. Pues bueno, nosotros, como tú sabes, hicimos una investigación con una pruebita de observación que no es muy elaborada, que puede aplicarse los mismos papás
o con un poquito de entrenamiento también personal de guarderías o kinder, ¿verdad? Que es el famoso top 3, o sea, la pruebita de tres ítems, en el que son como un semáforo, ¿verdad? Que básicamente es si el niño responde a su nombre. O sea, el niño debe responder. ¿Qué es responder? Voltear, ¿verdad? No nada más de la mamá o el papá, cualquier persona que le diga Juanito, el niño debe de voltear, si así le dicen, ¿verdad? Para un lado o para el otro. ¿Cuándo? En los primeros 3 intentos de que tú le hables, el niño debe de responder volteando a su nombre. Ese es uno de los indicadores, si lo hace o no lo hace. El otro indicador es seguir una señal con el dedo, o sea, que tú le digas, mira, y le muestres un objeto, un juguete llamativo, el niño debe de seguir con su vista del dedo hacia el objeto que le está señalando, ¿verdad? Ese es seguir las señas, porque la seña es una comunicación no verbal, es la parte no verbal. Y lo tercero es lo que se llama la atención compartida. O sea que cuando le ofrecemos algún objeto llamativo al niño, un juguetito, algo colorido, etcétera, el niño lo que hace normalmente es ver el objeto y luego verte a ti, y ver el objeto y verte a ti. Está compartiendo la experiencia de ver ese juguetito bonito o llamativo. Esas 3 pruebitas, ¿verdad? Se ha demostrado que tienen una alta sensibilidad. Es decir, un niño con desarrollo típico lo debe de pasar las 3. Estamos hablando de un niño de 1 año para arriba, fácilmente. ¿No? Las 3 las pasa. Si hay algún retardo del desarrollo, puede ser que el niño, 1, no la pase y 2, sí las pase. Entonces diríamos que el semáforo está en luz amarilla. Quiere decir que hay que tener precaución y observarlo un poco más. Pero si un niño no hace las 3 cosas, ¿verdad? Ese es un semáforo rojo. O sea, ahí el porcentaje de que el niño tenga un trastorno del autismo es arriba del 70%. ¿Verdad? Ya demostrado estadísticamente. Pues ojalá que las personas que nos estén escuchando puedan percatarse de la importancia de este tipo de prueba de 3 pasos muy sencillos, muy fáciles de aplicar y que nos dan muchísima información. Probablemente luego hagamos un en vivo exclusivamente para la prueba. Bueno, pues así como a manera de cierre, doctor, sí. Como sociedad, ¿cuál es el papel de la sociedad en el autismo? Ok, bueno, pues en cuanto a, por ejemplo, políticas públicas de salud, ¿verdad? Lo que se debe de hacer es un chequeo del neurodesarrollo por parte de los pediatras en los diferentes momentos críticos del desarrollo y tener una alta sospecha del autismo infantil para empezar a canalizarlo y a tratarlo tempranamente, ¿verdad? En cuanto a políticas públicas, de hecho aquí en México pues se estableció el programa del EDI, ¿verdad? Que es una manera de seguir el desarrollo y en el que se pueden detectar alteraciones de la socialización y bueno, conducirnos a un diagnóstico más pronto, ¿verdad? Del autismo. Ahora, por otro lado, ampliamos un poquito más en términos de la sociedad, estamos todos los que trabajamos con niños, ¿verdad? En que no seamos pediatras, pero maestros de preescolar, personal de guarderías, los maestros de escuela, ¿verdad? Psicólogas infantiles, todo este grupo debemos de tener una alta sensibilidad al problema para detectarlo tempranamente, con capacitación y con alguna herramienta de detección, usar una herramienta de detección, ¿verdad? Y luego tenemos los aspectos de inclusión, ¿verdad? La inclusión de los niños con trastorno del espectro del autismo
que seamos una sociedad que dé oportunidades para que estos niños tengan actividades sociales y eventualmente cuando van creciendo se integren a sus grupos de edad, como sería el adolescente, el joven, estudios técnicos o lo que puedan hacer, ¿verdad? Incluso también espacios laborales, ¿verdad? En el que haya una inclusión y que el niño tenga una integración y finalmente pueda tener una vida pues más independiente, que es lo que estresa más a los padres, ese futuro, el pensar, bueno, mi niño va a crecer, va a estudiar, trabajar, se va a casar o no, va a estar siempre en mi casa, ¿quién lo va a cuidar si yo no estoy? Todas esas cosas, ¿verdad? Son parte de que en una sociedad sensibilizada, pues tengamos redes de apoyo, ¿no? Para estos muchachitos. Así es, doctor. Y efectivamente, en CEPI es uno de nuestros objetivos que el chico, la chica sean personas independientes, que no tengan que depender absolutamente de nadie para llevar una vida, para ser felices, para formar una familia. Ese es el propósito y de ahí la importancia de empezar a trabajar con ellos desde edades muy, muy pequeñas. Es muy comprensible cuando mamá o papá tienen miedo a un diagnóstico. Nadie quiere escuchar que su niño tiene algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, una vez que se supera ese miedo y se toma la acción, el futuro de ese chiquito se abre, o sea, es mucho más prometedor que si lo dejamos pasar. Bueno, quiero nada más comentarles que en CEPI estamos para servirles. El doctor Carlos Aguirre nos hace el favor de apoyarnos mucho con nuestros pacientes. Cualquier información que requieran acerca de él, pues también se las podemos proporcionar a través de CEPI. Y bueno, si hay alguna otra cosa que agregar, Carlos. No, pues nuevamente agradecerte esta invitación y el esfuerzo que está haciendo en el centro CEPI y tú misma, lo personal que te has casado con esta misión, ¿verdad? De atender a los niños en su desarrollo y pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? Lo que podamos hacer. Esto es una labor de equipo, ¿verdad? No, el médico, por más especialista que sea, ¿verdad? No es el que va a ayudar solo a este tipo de problemas, sino tenemos que formar un equipo, psicólogos, maestros, terapeutas, padres, ¿verdad? Y los médicos. Así es. Bueno, pues agradecemos al doctor Carlos Aguirre Velázquez su tiempo, el poner a nuestra consideración sus conocimientos, su práctica, su investigación, y a las personas que han estado acompañándonos en esta transmisión, muchísimas gracias, estamos para servirles y pues adelante, muchísimas gracias, que tengan buena noche. Gracias, doctor. Bye.